En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica con tu eterna protección a esta familia tuya, por la que Cristo, tu Hijo, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande, así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca antes se les había contado, y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído, y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos, despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada, pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado se humillaba, y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila. Él no abría su boca, fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz, y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos, y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor Dios fiel. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí. Como un muerto he caído en el olvido, me he convertido en una cosa inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios, mi destino está en tu mano. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Que brille tu rostro y tu servidor, sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Él dirigió su vida terrena, súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De ese modo, él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo se humilló por nosotros hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto, y allí entró con ellos. Judas el traidor también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y le preguntó: ¿A quién buscan? Le respondieron: a Jesús el Nazareno. Él les dijo: soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente: ¿a quién buscan? Le dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús repitió: ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra del Señor, que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: envaina tu espada, ¿acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados con el tribuno y los guardias judíos se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera, en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: no lo soy. Los servidores y los guardas se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: he hablado abiertamente al mundo, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole: ¿así respondes al sumo sacerdote?
Jesús le respondió: si he hablado mal, muestra en qué ha sido, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿no eres tú también uno de los discípulos? Él lo negó y dijo: no lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió: tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo, y ya que ustedes tienen la costumbre de que pongan libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: a él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían: «Salud, rey de los judíos», y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: «Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena». Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo: «Aquí tienen al hombre». Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: «Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo». Los judíos respondieron: «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque él pretende ser hijo de Dios». Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: «¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte?». Jesús le respondió: «Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no la hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave». Desde ese momento Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: «Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César». Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado El Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: «Aquí tienen a su rey». Ellos vociferaban: «Sácalo, sácalo, crucifícalo».
Pilato les dijo: ¿voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: no tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el Rey de los Judíos, sino: este ha dicho: yo soy el Rey de los Judíos. Pilato respondió: lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada una. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí: no la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar los cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua, su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole una mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta, y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación,
y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día solemne en que celebramos la muerte de Cristo por todos nosotros, Él ha dado su vida por amor a vos, por amor a mí, por amor a cada uno de esta humanidad. Él ha entregado toda su sangre por nuestros pecados para nuestra salvación. Él ha derramado su sangre para sanar las heridas que provocaron el pecado en nuestro corazón, para sanar todo aquello que está enfermo en nuestro corazón, en nuestra vida, y sobre todo para darnos una vida nueva, ¿sí? Después de esta vida, después de la muerte, Jesús nos va a resucitar. Y por eso Jesús se sometió a la muerte para después resucitar y vive ya para siempre. Y lo mismo quiere para nosotros. Por eso en este día está bueno mirar nuestro corazón, mirar a Cristo en la cruz y pedirle perdón de todos nuestros pecados, de todas las cosas malas que hayamos hecho, de todas esas cosas que nos pesan en la conciencia, de todas esas enemistades, todos esos odios, broncas, odios, envidias, todas esas cosas que brotaron feas de nuestro corazón, arrodillarnos delante de la cruz, delante de un crucifijo que tengamos en casa, o después cuando hagamos la adoración de la cruz, delante de esta cruz que vamos a proyectar, delante de Cristo crucificado, ponernos de rodillas y pedirle de todo corazón perdón de nuestros pecados, de nuestras culpas, de todo aquello con lo cual hemos ofendido a Dios, hemos ofendido al prójimo, nos hemos dañado a nosotros mismos, nos hemos hecho esclavos de las cosas o de las personas. Y con un corazón agradecido, sabiendo que Jesús es bondadoso y compasivo, y que por eso ha dado su vida por nosotros, para liberarnos de toda culpa, para liberarnos de la angustia del pecado, para liberarnos de la muerte, para liberarnos de todas las acechanzas del demonio. Bueno, justamente por eso Jesús ha dado su vida en la cruz. Por eso hoy lo alabamos, lo bendecimos, lo adoramos, le damos las gracias por tanto amor, por su inmenso amor por cada uno de nosotros. Desde ya le damos las gracias, le agradecemos y lo bendecimos. Y ahora vamos a realizar la oración universal. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla de todo en la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones, protege la obra de tu misericordia, para que la Iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asiste y proteja en bien de su Iglesia para gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas, escucha nuestra oración y protege con amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe guiado por su pastor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro arzobispo, el cardenal Mario, por sus obispos auxiliares, nuestro obispo zonal, Juan Carlos Ares, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que en tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con ayuda de la gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de los corazones y les manifieste su misericordia, de manera que, perdonados sus pecados por medio del agua bautismal, sean incorporados a Jesucristo. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda sin cesar a tu Iglesia con nuevos miembros, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúna y conserve en su única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido consagrados por el único bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad de su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan también encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. A nosotros, ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por quienes no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara reposo al encontrarte. Concede que todos, aun en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegren al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones según su voluntad hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, asiste con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu protección afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos especialmente en esta situación de pandemia por la que todos estamos sufriendo. Pidamos por los que a causa del coronavirus padecen en sus propios cuerpos, por los más débiles, por el personal sanitario y por todos los que por su oficio o trabajo se exponen para servirnos, por quienes ya han fallecido y para que Dios nuestro Señor nos proteja con su poder de todo contagio. Dios de la misericordia, que te conmueves siempre por la aflicción de tu pueblo, ven en nuestra ayuda con tu gracia divina, para que el mundo entero se vea libre del mal que lo aflige, y danos la valentía necesaria para que sepamos ayudar con fraterna caridad cristiana a cuantos sufren por la extensión de esta enfermedad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
el árbol de la cruz, en donde estuvo suspendido el Salvador del mundo. Venid y adoremos al Señor. Este es el árbol de la cruz, en donde estuvo suspendido el Salvador del mundo. Venid y adoremos al Señor. Este es el árbol de la cruz, en donde estuvo suspendido el Salvador del mundo. Venid y adoremos al Señor. Mayor
Queridos hermanos, al pie de la cruz estuvo nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Por eso en este día queremos tenerla especialmente presente en nuestro corazón. De pie la madre doliente, mira a su hijo tan cruelmente en la cruz clavado. ¿Quién es el que no llorara si a María contemplara y al Señor amado? Junto a Juan escucha ahora las palabras redentoras. He aquí a tu hijo. Yo te entrego aquí a mi madre. Es la voluntad del Padre. Llévala contigo. Me parece como un sueño ver a mi niño pequeño junto al buey nacido. Hoy tan solo los horrores de este varón de dolores que al mundo he traído. ¿Dónde está Caná y su vino? Qué misterioso destino, fruto de mi seno. Hoy es servidor sufriente, un desecho de la gente, de amargura lleno. Esa sangre que se asienta sobre la tierra sedienta es la sangre mía. Ante el mundo y a su lado vuelvo al sí como lo he dado en el primer día. Carne mía de mi carne, es preciso que hoy encarnes el dolor humano y tu corazón abierto traiga vida al mundo muerto y al hombre tu hermano. A eso del mediodía cubrió el sol un negro manto, como si el astro en su llanto casi temiese mirar aquel momento tan santo en que el Señor morirá. Amó tanto Dios al mundo que a su propio Hijo le dio, para decir que Dios nos quiere. Jesús en la cruz murió. Es la cruz de salvación.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Aquí está Jesús, que ha dado su vida por nosotros en la cruz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos a hacer la oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitas que jamás me aparte de vos. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. El maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación en este santo misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a recibir ahora la bendición.
Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que ha recordado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llega a él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.